Y tenemos en línea justamente a uno de los integrantes de PRO, del movimiento de Macri, es el legislador porteño Gerardo Ingaramo. Hola Gerardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, a ver Gerardo, ¿qué es lo que pasa con el nombramiento de Palacios? ¿Por qué tanta discusión? Bueno, efectivamente, como vos comentabas a toda tu audiencia, ayer se realizó a pedido de la oposición una sesión informativa en el seno de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, a la cual concurrimos la mayoría de los legisladores de PRO, los integrantes de la comisión, vinieron asociaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas de los atentados en AMIA y otras personalidades que un poco cuestionan esta designación, pero la verdad es que el ministro dio las explicaciones del caso, comentó que el Jorge Palacios es un ex integrante de la Policía Federal, el más condecorado en los últimos 20 años, con una trayectoria y una foja de servicio impecable, y que obviamente estas causas que supuestamente se le atribuyen, obviamente en primer lugar se aclaró cuál era la situación procesal en cada una de ellas para disipar cualquier cuestionamiento, y respecto de la causa de la AMIA, que es una en donde Jorge Palacios ha sido imputado, él brindó declaración testimonial, indagatoria, como lo comentó ayer el ministro, y desde hace prácticamente casi 8 o 9 meses que el juez ni siquiera le ha dictado ningún auto de procesamiento ni nada, así que esto, sin lugar a dudas, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista del juicio en sí, de la comisión o no de un delito, es un indicio muy, pero muy importante de que este señor efectivamente no ha tenido la más mínima participación, y en el caso de ayer se brindó el ministro todas las explicaciones de cómo fue el hecho que se le imputa a Palacios, en el cual no ha tenido ninguna participación real en la situación que generó el delito que se investiga. Así que yo creo que ha quedado aclarado de manera contundente todos estos cuestionamientos que hacía, que en definitiva, si hacemos lugar a todos estos cuestionamientos, efectivamente tenemos que en la República Argentina recordar que hay un principio constitucional de que todo el mundo es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario, de que no podemos judicializar todas las cuestiones políticas, y que efectivamente este señor brinda, como en muy pocas circunstancias, una historia, un desempeño de más de 35 años en la Policía Federal, siempre en cargos muy importantes, y obviamente nunca ha tenido ninguna situación que lo comprometiera personalmente, y por otro lado, como contrapartida y como relevancia de su desempeño en la función pública, ha tenido múltiples condecoraciones de los gobiernos locales, de la DEA, del FBI, de embajadas extranjeras, por su participación, esclarecimiento de hechos de los más diversos, participación en procedimientos de droga, participación en procedimientos de esclarecimiento de secuestros, múltiples situaciones que aquilatan una carrera y una trayectoria profesional muy importante, y por todos esos antecedentes el ministro de Seguridad elevó la propuesta a nuestro jefe de gobierno, Mauricio Macri, para la designación como jefe de la policía, y así lo hizo. Así que yo creo que en el marco del juego político democrático de la ciudad de Buenos Aires, creo que se brindaron todas las explicaciones del caso. Ayer la reunión duró más de 4 horas, había muchísima gente, casi todos los legisladores, era prácticamente una sesión plenaria de la legislatura, estuvieron presentes, todos pudieron preguntar, el ministro se explayó, contestó todas las preguntas, y algunas precisiones hasta se comprometió a responderlas por escrito. Así que yo creo que fue muy contundente toda la explicación que se dio en el día de ayer. Pero ¿y por qué tanto rechazo entonces? Digo, porque acá se juntó prácticamente todo el arco opositor en la legislatura, pero también organizaciones civiles, familiares de víctimas del atentado a la AMIA, hubo gente de la línea fundadora de Madre de Plaza de Mayo, es decir, hubo muchos reclamos contra esta designación. ¿Es solamente una cuestión política o los elementos que hay en la causa podrían eventualmente dar para sospechar alguna participación de Palacios en esos delitos? Yo, dos cosas. Yo creo que cuando estamos hablando de causas judiciales hay que ser muy prudentes. En principio, porque son cuestiones procesales muy técnicas, en donde hay personas que opinan y por ahí carecen hasta del lenguaje apropiado y entender la complejidad de los institutos procesales, penales,
los institutos legales y las implicancias que esto tiene. Entonces, y acá hay un principio, como yo dije, que es el principio de inocencia. Si no, cualquiera de nosotros, cualquier funcionario, inclusive hasta Madu Vudú ha sido denunciado por el manejo de los fondos en el ANSES, por diputados nacionales de diferentes bancadas. Con el mismo cuestionamiento le podríamos decir que este señor no asuma eventualmente como ministro de Economía, porque asume un rol mucho más importante, va a manejar toda la economía del país. Entonces, es decir, todo esto obviamente, si judicializamos la política, la degradamos a la política y a su vez confundimos a toda la ciudadanía con cuestiones que merecen ser institucionales, que tenemos que dejar a que nuestros jueces trabajen con tranquilidad, que no se contaminen con una discusión política, y que si hay elementos, bueno, los elementos dirán y corresponderá lo que los jueces digan que tenga que ser dentro del marco de respeto a las garantías constitucionales. Este es el primer concepto. El segundo concepto, creo que me parece que sin lugar a dudas, hecha esta salvedad, hay como un aprovechamiento político de la situación en el marco democrático que creo que corresponde, que es pedir las aclaraciones, por ahí cuestionar un funcionario, generar una erosión a una decisión política de nuestro jefe de gobierno, pero yo creo que en el marco de este juego, que es legítimo, pero tampoco hay que abusar de él, estamos en presencia de una institución nueva en la ciudad de Buenos Aires, donde de todos los partidos políticos tenemos la obligación de trabajar para construirla de la manera más seria, y si esto implica de que hay un cuestionamiento procesal o judicial insalvable para que el señor Palacios desempeñe el cargo, se verá en el momento oportuno cuando haya una resolución procesal de un juez de la Nación que así lo indique, pero antes de querer hacer o ponernos nosotros, ciudadanos o políticos, funcionarios públicos del oficialismo o de la legislación, a querer pontificar sobre cuestiones que merecen el máximo respeto y que no deberían ser o recibir ningún tipo de intromisión de ningún otro poder, como las que están en manos del Poder Judicial, yo creo que sin lugar a dudas contribuye a la confusión general y a la baja calidad institucional. Yo creo que todos tenemos que tener un grado de lucha política, pero siempre el deber como hombres de Estado de respetar las instituciones, de respetar a las personas que están involucradas. El señor Palacios es un padre de familia, es una persona digna que ha trabajado duramente durante muchos años. Esto, obviamente, esta situación, como a cualquiera de nosotros seres humanos, obviamente nos pone en una situación de máxima tensión. Entonces tenemos que pensar que también detrás de cada uno de lo que nosotros estamos denostando hay seres humanos que tienen las vivencias como todos nosotros y que tienen sentimientos y sensibilidades que como hombres de Estado, me refiero a quienes desempeñan cargos en la función pública, tenemos que tener cuidado y ser prudentes y valorar, y si hay algo que tenga fundamentos sobrados, indubitados, ahí uno puede hacer un cuestionamiento, pero hacer cuestionamientos por si las dudas, por si estas cosas, o generar confusiones donde decir que han hecho causas donde el señor no ha tenido ninguna participación en términos de lo que es procesalmente ser un imputado, una persona procesada que hubiese sido sospechada de algún delito, y contaminarlo con eso, sin lugar a dudas, también se tergiversa la información de la opinión pública, que a veces también en toda esta vorágine se ve confundida y obviamente no estamos diciendo la verdad tal cual es.